Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de Tertulia Literaria. Les saluda la conductora de este espacio, María Berenice Lafitte Aparicio. Nuestro agradecimiento a Universal TV Digital, que es nuestra casa televisora, y a la revista Articultura. En esta edición de Tertulia Literaria vamos a homenajear a otro gran escritor de la literatura universal. Esta vez nos toca comentar acerca de la vida y creación literaria del gran poeta colombiano León de Greiff. Para ello, contamos con la valiosa participación de dos distinguidos invitados, ambos colombianos, el señor Fernando Paneso y el señor Juan Antonio Pizarro. Bienvenidos, señor Juan Antonio Paneso. Perdón, bienvenido, señor Fernando Paneso. Bienvenido, señor Juan Antonio Pizarro. Muchas gracias, María, por esta invitación y esperamos pasar un rato bien agradable hablando de uno de los grandes poetas colombianos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Al María, muchísimas contrario, gracias. al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y estamos seguros que va a ser muy enriquecedor esto para todos nuestros televidentes, comentar del gran escritor colombiano León de Greiff. Antes de comenzar propiamente con la biografía de este brillante escritor colombiano, voy a citar brevemente el vasto currículum vitae que tienen nuestros dos distinguidos invitados. Voy a realizar un breve resumen por factor tiempo. El señor Fernando Paneso, colombiano, ha sido embajador de Colombia en Ecuador del 2015 al 2017. Asimismo, ha sido embajador de Colombia en Turquía del 2012 al 2015, gestor del proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia por encargo del Ministerio de Cultura y de la Presidencia de la República, 2011, presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Asimismo, se ha desempeñado como gerente general en una empresa corporativa médica del Valle, Omeva. También ha sido director general de la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. También se ha desempeñado como auditor de la Fuerza Aérea Colombiana en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Y también ha sido gobernador de Antioquia entre los años 1987 y 1988. Se ha desempeñado como director de planeación de Antioquia. Además, ha sido ministro de Desarrollo Económico, viceministro de Hacienda, entre otros cargos importantes que se ha desempeñado a lo largo de todos estos años el señor Fernando Paneso. Bien, estimado señor Fernando Paneso, ¿qué nos puede comentar acerca de los acerca de la biografía de este destacado escritor colombiano, que es una de las luminarias de la literatura universal, León de Greiff? A ver, León de Greiff es, como usted lo ha dicho, es uno de los grandes poetas colombianos. Él nace en Medellín, Antioquia, en el año 1895 y muere en Bogotá en 1976, a los pocos días de cumplir, a pocos días de cumplir 81 años. Él muere pues de edad, pero a consecuencia de una caída que tuvo, donde tuvo una fractura craneal. A ver, es un poeta que fue muy importante en la región de donde nació, fue un motivador de la cultura, estando muy joven con otros 12 personas vinculadas a la cultura antioqueña, creó una revista que se llamó Los Pánida, la revista Pánida, y a ellos se llamaron Los Pánidas, y hay una poesía que de pronto ahora Juan Antonio nos la trae, éramos Pánidas, éramos 13 los Pánida. Vale la pena leer algo
que una vez le preguntaron a León de Grave, escriba su registro personal, y escribió así: estado civil, casado, bígamo y aún trigémino. Salud muy buena, gracias a Dios. Estudios que ha hecho: filosofía y letras, un año de ingeniería, 20 años de tanteos sin rumbos, escuela o colegio en que los hizo: Universidad de Antioquia, Escuela Nacional de Minas, en la calle, alcobas, bibliotecas y cafetines. Grados o título que posee: Opifex verburum, extractor de esencias, quintas, misúrgico, acontista, etcétera. Relapso y contumas hereje, habilidad especial, tergiversante, signista, navegador de nubes, tocador de fagot, contabilista y estadístico, domesticación de culebras para los empleados de manejo, clase de fianza, hipoteca sobre minas de condoto, platino, netubiromba, que son peridotos y crisoprasas, y sus pesquerías de perlas en Bebababa y sus destilerías de Ginebra en Iden. Número y fecha de la escritura, no recuerdo. Notaría que fue otorgada. Usted notaría que no recuerdo ni el número ni la fecha. Con eso se demuestra un poco su capacidad de irónica, su capacidad de ironía, su juego con el lenguaje. Es un hombre que maneja unas palabras a veces que suenan rimbombantes, pero en su poesía suenan preciosas, y hace nuevas palabras. Es un creador también del lenguaje, y es un hombre pues que tiene un ritmo en su poesía que ahora Juan Antonio nos lo va a mostrar. Se llama Francisco León de Grave. Entre otras, el Francisco, su padre se lo pone en honor a Francisco de Asís, y León en honor a León Tolstoy. Como puede ver, ya en su mismo nombre hay una contradicción, que sea en honor a Francisco de Asís y a Tolstoy. Él es de origen sueco. Su bisabuelo era un sueco que viene a Colombia, y en su familia fueron bastante activos políticamente en Suecia y fueron parte de tumbar el rey Adolfo IV, Gustavo Adolfo IV. Y este sueco que llega es parte de una migración europea que llega a Antioquia a finales del siglo, a mediados del siglo XVIII, a trabajar en las minas de oro y de minerales que hay en Antioquia, y generan una riqueza muy importante. Es la base después del desarrollo industrial del departamento de Antioquia, que llamemos es departamento líder en el país. Y estos europeos tuvieron mucha influencia en esa creatividad, en esa, llamemos, universalizar Antioquia, que era una provincia bastante cerrada. Llegan de varios países europeos, y dentro de esa migración pues viene el bisabuelo de León de Grave, y su madre se llama Amalia Hausler, que es hija de un alemán, un orfebre bastante importante, que también llega a Antioquia, y o sea, tiene origen sueco y origen alemán, tiene ancestros de los dos países, y eso tiene mucha influencia en su vida. Él después, años más tarde, en el año 59, es nombrado por el gobierno colombiano secretario de la Embajada de Colombia en Suecia, y allí, pues ahora Juan Antonio nos va a contar, hay un pueblo que cada año tiene un festival de la noche en honor a León de Grave, porque él trabaja en una zona de Antioquia minera que se llama Bolombolo. Y ese pueblo Correcto. Bolombolo en ese momento era corregimiento de Venecia, que es otra ciudad si usted ve, tienen nombres europeos ciertas zonas. Y este nombre, este sitio que se llama Bolombolo, hoy municipio, es muy importante en su literatura. Ahí las hace, y en varias de sus poesías nombra Bolombolo. Y pues en Medellín crea este movimiento cultural, con otros 12 personas, ya le decía, los Pánidas, y después va a Bogotá, y allí se establece, aunque se casa primero en Medellín con Matilde Bernal, y tiene 4 hijos. Uno de ellos, Boris, fue maestro internacional de ajedrez,
fue gran amigo, tuve el honor de ser gran amigo de él, y a través de él conocí a su padre. En una vez, León de Greiff era un hombre bastante social, en el sentido que le gustaba tener amigos, pero a veces era medio antipático. Era una contradicción. Y él fue una vez o iba a las cafeterías y en la Universidad Nacional oyó a unos muchachos hablando de poesía, etcétera, y eran unos muchachos que en ese momento estaban creando un movimiento revolucionario, el M-19, de la cual pues el hermano de Juan Antonio fue su líder máximo, Carlos Pizarro León Gómez. Allí estaban Álvaro Fayad y otros, y él empieza a hablar de poesía y hace una estrecha amistad con ellos. Eh, en el gobierno del presidente Turbay, este movimiento que se lanza de una manera bastante singular, llamemos en los periódicos, en las primeras páginas empiezan a promover un producto y decía, ya viene este producto y será el M19. Y era anunciando el lanzamiento en esto, pues Juan Antonio es mucho más docto que yo por la cercanía familiar y por todo. Y este movimiento pues hace una serie de acciones intrépidas, como es robarse unas armas del Cantón Norte del ejército colombiano y se roba la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar. Ese es un hecho trascendental. Por supuesto. Y Jaime Bateman, que era en ese momento el primer líder del M-19, después lo sucede Carlos Pizarro León Gómez, Jaime Bateman una noche le lleva la espada de Bolívar para que él la guarde. Y él la guarda en, pues sí, como hecho curioso, la guarda en el sótano. La casa de él, que tristemente el barrio donde él vivía, que se llamaba el barrio Santa Fe en Bogotá, que fue el barrio en la década del 40 más tradicional, la casa de él pues era concentración de amigos, y allí pues los del M-19, Bateman le da pues el hecho importantísimo de guardar esa espada que es un símbolo, que entre otras, no sé, en la posesión del presidente Petro, hizo llevarla, como presidente hizo llevar la espada a tenerla él en el día de su posesión. Y la casa donde él vive no la quisieron conservar y al lado ese barrio que era tan importante se volvió un barrio terrible de casas de citas, de bares, etcétera, un barrio de mala muerte hoy. El vecino de la casa compró la casa que era de León de Greiff y la tumbó para hacer un parqueadero. ¡Qué horror! Y cuando estaban en las excavaciones encontraron abajo en el sótano, debajo de la casa, una cantidad de muebles y un cofre oxidado que parece que fue ahí donde León de Greiff guardó la espada de Bolívar. Disculpe Eh, que le interrumpa, estimado señor Fernando Paneso. Justo al respecto, yo tengo entendido que al encontrar esto que había sido propiedad en vida del señor León de Grey, un historiador de los más destacados en Colombia comienza a recopilar todo lo que usted señala que habían encontrado. sí, no, pero la espada ya, la espada sale, o sea, encuentran llamemos el cofre donde él la debió haber guardado, pero la espada Correcto. el M-19 la saca del país y la lleva a Cuba. En esto, pues, Juan Antonio nos puede explicar, y después es devuelta al gobierno nacional en un acto simbólico, y Ujú. hoy está en la Casa de Nariño, que es la casa del presidente, una urna en un sitio muy especial. Qué Pero León interesante. de Greiff tuvo la espada de Bolívar guardada y eso le generó persecución del ejército porque siempre pensaron que él tenía que ver algo. Me cuenta su hijo Boris que a ellos los persiguieron, los siguieron, intentaron una vez secuestrarlo e intentar torturarlo para saber que contara si sabían algo de la espada. De todas maneras, pues este es, llamemos, el año 59 va a Suecia, allí es secretario de la embajada, nombrado por el presidente Lleras Camargo. No está mucho tiempo y vuelve al país y es un hombre que produce cosas muy hermosas.
yo creo que estos son los primeros rasgos de su biografía, que son pues, bastante generales, pero con mucho detalle. No sé si Juan Antonio tenga algo más que contar ahí. Sí, si me No, permite, antes Sí, de darle la palabra al señor Juan Antonio Pizarro, brevemente voy a también realizar un pequeño resumen de su vasto currículo vitae. El señor Juan Antonio Pizarro también nació en Colombia. Se jubiló en el año 2010 como vicepresidente de Recursos Humanos de Movistar Colombia. Desde hace 6 años vive en Cartagena de Indias, donde participa en el club de lectura de Ábaco, libros, y cada semana con su esposa Ana Marta organizan cenas históricas en su casa. En el club de lectura que acabo de mencionar, el señor Juan Antonio Pizarro ha organizado ciclos con Luz Marina Tovar sobre los poetas colombianos León de Greiff, José Asunción y el peruano César Vallejo. También ha organizado un ciclo especial con el escritor portugués Fernando Pessoa. Estimado señor Juan Antonio Pizarro, le reitero la bienvenida a Tertulia Literaria y le cedo la palabra, por favor, para que pueda complementar lo mencionado recientemente por el señor Fernando Panés. Adelante. listo, mil gracias María, muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio con Fernando, que además es una persona a quien quiero y admiro muchísimo. No, yo quería decir varias cosas sobre la espada. Lo único es que la espada, después de la campaña que dice Fernando, la espada fue el primer acto público del M-19 en el año 73 o 74. Creo que estábamos en el gobierno todavía de Misael Pastrana, pero ese fue el primer acto público del M-19. Y obviamente esa espada jugó un papel muy, muy importante. Y como dice Fernando, gran parte del tiempo que estuve en poder del M-19 lo pasó en la casa del poeta, y de ahí salió efectivamente en alas para llegar a Cuba. Pero volviendo a De Greiff, yo creo que hay un dato interesante, ya que estamos en un canal peruano, ¿sí? Es que en estos días, investigando más sobre León de Greiff, encontré que él y otra serie de colombianos son descendientes a través de la hija de Francisca Coya del Inca Huayna Capac. Él es un descendiente del Inca, y eso lo hace muy interesante porque se combina eso, su pasado, sus antepasados incas, junto con lo que señalaba Fernando, que es muy importante en su producción y en su vida, de ser descendiente de suecos y alemanes, y obviamente de españoles que llegaron al país. Exacto, El hay una nace mixtura en él es increíble, una ¿no? mixtura fantástica que hacen que, cuando yo pensaba en qué palabra define a De Greiff, a León de Greiff, yo creo que la palabra que lo define claramente él es un rebelde. Él es un rebelde con la lengua, él es un rebelde con la construcción poética, él es un rebelde frente a la sociedad, es un rebelde frente a la política. Y por eso, desde muy, desde muy joven, como decía Fernando, él estudiaba, y Fernando lo puede ratificar, tal vez en la escuela de ingeniería más importante de Colombia en esa época, que se llamaba la Escuela de Minas. Y a él lo expulsan de la Escuela de Minas, y él entonces se junta con estos otros 12. Yo no puedo saber si se dice pánidas o panidas, ¿sí? Porque ahí hay una discusión, porque viene de pan, ¿sí? Entonces no debe ser panidas, sino pánidas. Y él se junta con ellos y arman un periódico por 13 números que lo dirige De Greiff. Y en esa época, Medellín, que se va a volver, como Fernando conoce mucho mejor que yo, porque él es realmente originario, él no nació en Medellín, ¿sí? Pero vivió mucho tiempo en Medellín y hizo gran parte de su carrera
política en Medellín. Medellín se vuelve la ciudad industrial más importante de Colombia, sin duda. Pero en ese entonces, y estoy hablando de 1914, él escribe este poema a la villa de la Candelaria, que voy a leer, ¿sí? Sí, por favor. Gracias. Rápidamente, se llama Villa de la Candelaria, Ojoa, Fina y Leo. Tenemos que tener en cuenta que tenía 19 años. Vano el motivo de esta prosa, nada. Cosas de todo día, sucesos banales, gente necia, local y chata y Roma, gran tráfico en el marco de la plaza, chismes, catolicismo y una total inopia en los cerebros, cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en un mayor volumen de la panza. Como se ve, un mayor volumen de la panza, él realmente estaba como muchos jóvenes de ese momento, o por lo menos los 13 páginas, ellos quieren rebelarse contra la sociedad, arman este periódico, tienen estas oficinas donde tratan de hacer una ópera y al final, bueno, terminan disgregándose, como señaló bien Fernando, él se va para Medellín. Pero de estos 13 muchachos, 3 terminan suicidados. Algunos de ellos, como no sé si recuerdo el nombre del caricaturista, que fue un Ricardo hombre Rendón, como Ricardo Rendón. Ricardo Rendón, terminan suicidándose, pero hay varios de ellos que realmente terminan siendo como Ricardo Rendón o el filósofo de otra parte, ¿sí? Que es una persona muy importante, siendo realmente gente muy, muy valiosa. Ahora, ¿qué tiene de Grave realmente que es importante? Es que él, como dice Fernando, él, él crea, en ese momento se está rompiendo realmente con todo lo que venía del siglo XIX en poesía. Era una poesía romántica, un poco, digamos, no toda, sin duda, pero mucha, muy académica, y él rompe con eso, ¿sí? Y lo hace de una manera que es con mucha, mucha fuerza. La poesía Disculpe, de estimado señor Juan Antonio Pizarro, tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos con usted para que nos siga comentando, por favor. perfecto, listo, muchas gracias. Ya volvemos, amigos.